tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este cuarto y último encuentro de la asignatura informática. Para esta ocasión vamos a trabajar con el último tema, la última unidad. Esta última unidad es titulada Diseño de algoritmos. Vamos a trabajar en esta oportunidad el diseño de algoritmos con el programa llamado PCInc. Primero que todo, antes de ir entrando con la parte de lo que es el programa PCInc, lo que es un algoritmo, vamos a conocer un poquito qué es este programa. Es un programa bastante simple, un programa bastante sencillo. Es un programa pues que sirve para las personas que se están iniciando en la parte de la programación, en la parte de la algorítmica. Observemos un poco la definición que les he traído el día de hoy. PCInc es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos en programación mediante un simple e instructivo pseudolenguaje en español, completamente con un editor de diagrama de flujo. Le permite crear a su atención los conceptos fundamentales de la algorítmica computacional, minimizando las dificultades propias de un lenguaje y proporcionando un entorno de trabajo con números, ayudas y recursos didácticos. Pues prácticamente este programa llamado PCInc es uno de los programas más simples y más sencillos que existen para la creación de un algoritmo. Ajá, pero ahora en sí, ¿qué es un algoritmo? ¿Qué es esta herramienta o qué es digámoslo, este lenguaje? Un algoritmo son los fundamentos de la programación de computadoras. Para que las computadoras puedan ejecutar una tarea es necesario que primero se diseñe el algoritmo correspondiente, es decir, especificar las operaciones necesarias para transformar los datos en entradas y salidas. Una vez diseñado y probado el algoritmo, se transforma en el programa correspondiente. El programa está compuesto por el algoritmo, la especificación de los datos, las instrucciones que permiten la comunicación entre los usuarios del programa y la máquina. Ok, ahora, ya habiendo conocido lo que es un algoritmo, vamos a conocer ahora lo que son datos y variables. Los datos se describen como hechos empíricos, sucesos y entidades. Es un valor o referencia que recibe el computador por diferentes medios. Los datos presentan la información que que el programador manipula en la construcción de una solución o el desarrollo de un algoritmo. Ok, el dato viene siendo aquella unidad o aquel elemento prácticamente único que permite que un programa manipule esta información para la construcción de un algoritmo. Tenemos ahora lo que es la variable. La variable se identifica por su nombre y tipo. El nombre debe estar formado por letras y números y comenzar por una letra, aunque normalmente también se admite el uso de ciertos caracteres especiales. Es decir, cuando hablamos de una variable viene siendo como aquel elemento o aquel valor o dato que permite identificar diferentes elementos que corresponden por lo menos a una cadena, un nombre, un número, en fin. Ok, vamos a observar ahora, antes de comenzar a trabajar, lo que es el programa PCInc, cómo es este programa, su entorno gráfico. Observe que PCInc, pues, un programa bastante simple y sencillo que está compuesto por su barra de menú, tiene las herramientas de acceso rápido, tiene los paneles de comandos que se encuentran hacia el lado derecho. Estos paneles de comandos van a ser bastante utilizados. El área de trabajo, observe que el área de trabajo dice proceso y fin de proceso. También podemos encontrarlo como algoritmo y fin del algoritmo. Recuerda que un algoritmo va a empezar siempre con un inicio y con un fin, y en medio van a estar las sentencias o la secuencia de lo que vamos a realizar. Este tipo de algoritmo requiere un título. Observen que al lado del proceso dice sin título. Este título lo podemos agregar cualquier palabra, pero en el caso si vamos a utilizar más de dos palabras, tenemos que utilizar la unión por un guión bajo. No puede ser sino por guión bajo. Luego de esto tenemos la información de ejecución. La información de ejecución es donde el área en el cual me aparecen todos los errores, es el programa me va a permitir mostrar todos los errores programáticos que yo voy a tener en dicho programa. Ok, las variables. ¿Cuáles son las variables que tiene o los tipos de datos que tenemos? Tenemos enteras, tenemos reales, tenemos lógicas y tenemos alfanuméricas. En primer lugar, tenemos los tipos enteras, que vienen siendo pues los números como los números, las edades. Tenemos los reales, que vienen siendo estaturas, peso, volumen o números decimales. Los lógicos se refieren a valores verdaderos y falsos. Alfanuméricos pueden ser nombre, cédula, teléfono, cualquiera de estos tipos de datos. Ok, los operadores. Tenemos algunos de los operadores como son los operadores aritméticos, que vienen siendo la potencia, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ok,
Las instrucciones de entrada y salida. Me disculpan un poquito si voy rápido con la parte teórica, pero me es importante para ustedes prácticamente explicarles la parte práctica del diseño de un algoritmo. Prácticamente aquí les voy a ir explicando todo lo que es los conceptos o los elementos básicos que tiene PCI y un algoritmo. Tenemos las instrucciones de entrada y salida. En primer lugar, cuando vamos a realizar una entrada o una salida de datos o salida de información en un algoritmo, viene siendo ese elemento fundamental o ese elemento importante que va a permitir que un algoritmo permita de repente la entrada de un dato, como puede ser un nombre, un apellido, una edad, y también la salida me va a permitir que ese dato se pueda observar o se pueda representar dentro de un algoritmo por medio de una pantalla o por lo menos digámoslo de esta forma, con una corrida en frío. Cuando se está probando un algoritmo, si realmente funciona en papel, se le conoce con el nombre de corrida en frío. Aquí lo vamos a ver como ejecución. Tenemos lo siguiente, para que un programa pueda interactuar con el usuario, debe haber un conjunto de instrucciones que permita especificar tal instrucción. Y estas son las instrucciones de entrada y salida. Tenemos primero las instrucciones de entrada, permiten tomar uno o más datos en medio de un extremo. Comúnmente el teclado asignado a una o a varias variables, representado por el pseudocódigo leer o lea, como dice aquí, con las variables. Claro, por supuesto, este comando de entrada se le va a conocer como el comando leer y allí va a agregarse la variable. Luego tenemos el comando de salida que se le va a conocer como escribir. Observen lo siguiente, permite mostrar de variables y constantes en medio de un extremo, comúnmente la pantalla. En pseudocódigo, la instrucción asociada a la salida tiene la siguiente forma, escribir y entre comillas se va a agregar la información o el mensaje que queremos que se muestre. Ok, vamos a ver por primera vez el primer ejemplo de un algoritmo sencillo que nos dé la bienvenida con el nombre a una persona. Dice lo siguiente, realizar un algoritmo que solicite e indique la bienvenida y devuelva como la salida el mensaje de un no, con su nombre. Por ejemplo, observen que aparece al principio algoritmo que viene siendo inicio y al lado del título le colocamos bienvenido. Utilizamos el comando escribir entre comillas, estoy colocando ingrese el nombre, este va a ser la información que va a mostrarme en pantalla. Luego viene leer, que viene siendo la entrada de esa información, y cree la variable llamada non, que equivale a nombre. Luego es la salida de la información o el mensaje que yo quiero que me muestre. En este caso yo voy a colocar un comando escribir, entre comillas voy a colocar bienvenido, dos puntos, cierro comillas, coloco coma, dejo un espacio y coloco el nombre, punto y coma. Observen que al final de cada línea de sentencia, al final de cada línea de sentencia, obligatoriamente tenemos que colocar un punto y coma. ¿Por qué se coloca el punto y coma? Se coloca para diferenciar cada línea de código, la separación de cada línea de código, de acuerdo a cómo se realiza en lenguajes de programación más avanzados. ¿Con qué fin se realiza esto? Se realiza para evitar la confusión de las líneas de código y para que el programa pueda entender en qué momento finaliza la línea de código. Claro, PCI no es obligatorio realizarlo, se puede utilizar también o se puede diseñar algoritmos sin punto y coma, pero para ustedes que están iniciando en la parte del diseño de algoritmos o la programación, será lo más esencial. Luego tenemos lo siguiente, vamos a observar el resultado. En la ejecución, la pantalla de ejecución, se inicia la ejecución y tenemos digitalice el nombre o ingrese el nombre. Yo voy a colocar mi nombre, en este caso Francisco, y luego va a darme bienvenido Francisco, fin de la ejecución. Esto es simplemente lo que realiza el algoritmo. Ok, vamos ahora con un segundo ejercicio. Observen que este ejercicio es un poquito más complejo, pero es un ejercicio que ahora me va a permitir realizar lo siguiente. Me va a permitir realizar una operación, es decir, determinar el promedio de una nota. Volvamos un momento atrás. Aquí en esta parte, en el entorno gráfico. Hacia el lado derecho vamos a tener lo que son los comandos. En primero el comando escribir, luego el comando leer, que son los utilizados en el primer algoritmo. Ahorita vamos a conocer lo que es el comando asignar, que se utiliza para operaciones matemáticas o aritméticas. Volvamos a este segundo ejercicio. Dice de la siguiente forma, realice un algoritmo que permite ingresar el nombre y el apellido del estudiante, incluyendo las tres notas, el área de formación de informática, el nombre, te muestre el nombre y el apellido del estudiante con su nota promedio. Es decir, esta va a ser la nota para informática. Vamos a observar cómo realizarlo. En primer lugar, como voy a utilizar pues un algoritmo que tiene dos palabras para el título, observen que obligatoriamente le estoy colocando nota, piso, promedio. Obligatoriamente, como son dos palabras en el título, puedo colocar nota, piso, promedio. Ahora, si quiero pegar ambas palabras, colocar nota, promedio, lo puedo hacer.
pero correctamente para que se vea diferenciada las dos palabras, nota, piso, promedio. No se puede dejar espacio porque si dejamos espacio, automáticamente PSI nos va a mostrar que es un error. En la primera línea vamos a utilizar un comando escribir con nombre del estudiante, luego en la siguiente línea el comando leer. Aquí yo voy a utilizar lo que es o voy a crear una variable llamada nombre. Luego con otro comando escribir ingresar la primera nota y luego en el comando leer voy a crear la variable llamada N1 o nota 1. Y allí sigo sucesivamente para la nota 2 con leer N2 y en escribir la tercera nota N3. Una vez creadas las tres variables e ingresados los mensajes para cada nota, voy a proceder a realizar mi operación. La puedo hacer con el comando asignación o una fórmula simple como estamos observando aquí. NP, que significa nota promedio. Recuerden que no puedo utilizar el mismo nombre que utilicé para el título, no puedo utilizarlo como variable porque este es otro error. Si, por ejemplo, yo vuelvo a repetir abajo, nota piso promedio es igual, me va a dar un error y el algoritmo no va a correr. Por ese motivo creé la variable NP o llamada nota promedio. NP es igual, entre paréntesis, N1 más N2 más N3, dividido entre ¿quién? Entre 3. ¿Por qué coloco entre paréntesis? Porque esto es una regla de 3 y simplemente voy a sumar y después dividir entre 3. ¿Ok? Primero realiza la suma y después divide entre 3. Una vez realizado esto, ahora yo necesito que la información se muestre en pantalla, como se muestra con el comando escribir. Entre comillas, el nombre del estudiante es dos puntos, cierro comillas, coma, nombre, punto y coma. Luego, comando escribir, la nota promedio es dos puntos, cierro comillas, coma, dejo un espacio, NP, punto y coma. ¿Por qué NP? Porque NP es el que tiene el valor de la nota promedio. ¿Y por qué nombre? Nombre es el que tiene el valor del nombre de la persona, es decir, el nombre de dicha persona. Observemos ahora la ejecución. En la ejecución primero el algoritmo me va a pedir siempre el nombre, luego me va a pedir las tres notas y por último me va a mostrar el nombre de la persona y la nota promedio que obtuvo en la materia. Ok. Vamos a hablar ahora un poquito de esas operaciones matemáticas que acabamos de ver. Cuando hablamos de las operaciones matemáticas o instrucciones o asignación básica, se refiere a la variable o el valor de expresión, asignación. Es decir, variable es igual a una expresión. La variable viene siendo aquella, por lo menos para cuando creamos una fórmula. Ejemplo, en la anterior, NP. NP es nuestra variable. ¿Y cuál era nuestra expresión? Entre paréntesis, N1 más N2 más N3, dividido entre ¿quién? Entre 3, porque eran tres notas. Entonces dice lo siguiente, la herramienta asignar, al hacer clic sobre ella, se forma de la siguiente manera, variable, expresión. Si la variable se puede cambiar en el acceso, se puede crear una suma de dos números y se puede crear la letra C en la expresión, igual que escribir A más B, por ejemplo. Vamos a observar la fórmula. Si yo quiero saber la suma de dos números, es decir, voy a hallar una variable C. En este caso, C es igual, la flechita significa igual de acuerdo al comando asignación, A más B. Por lo tanto, se dice que A más B está asignado al valor de ¿quién? Al valor de C. Creo que esto es un poquito al principio confuso por teoría explicarlo, pero al momento de ver la parte práctica van a observar lo fácil y sencillo que es realizar estos algoritmos. Ahora, las herramientas de asignación también se le puede permitir una expresión o crear una combinación de valores, variables y operaciones. De los siguientes son algunos ejemplos de expresión. Por lo menos se le puede asignar a A el valor de 5 o también a B que puede ser la multiplicación de C por D más C menos F multiplicado por M. Esto ya son diferentes fórmulas. También puede ser que Z sea igual a la suma de X más Y dividido entre W más S. Pero también se puede dar que se puede hacer una potenciación. ¿Cómo puede ser la potenciación? Por lo menos que S sea igual a A entre B que esté elevado a la 3 o con potencia 3 o al cubo, o también puede estar elevado al cuadrado o elevado a la 2. Recuerden que este símbolo viene siendo potencia. Utilizando los distintos operadores de matemática, así como otros operadores como lógicos y de comparación. Tenemos aquí el comando llamado asignación. Ok. Decisiones en PSI. Una estructura de decisión permite que la ejecución de un algoritmo tome distintos caminos que lleven a distintos resultados dependiendo de la condición o condiciones que presenta la estructura de decisión. Al evaluar una condición se puede arrojar un resultado booleano o verdadero o falso. Entonces, ¿cuáles son los comandos de decisión? Aquellos que me permiten ir si yo quiero ir por un lado o puedo ir por el otro. O si de repente quiero tener una serie de opciones o si quiero que se repita alguna opción. Por ejemplo, tengo primero el botón del comando sí entonces. La secuencia de instrucciones ejecutadas por la instrucción sí entonces, si no, depende del valor de la condición. Es decir, va a tener una para verdadero y otra para falso. Y a la final van a llegar a un resultado dependiendo si va a ser verdadero o si va a ser falso.
Ahora, tengo por lo menos la condición, la asignación condicional. Vamos a recordar un poquito lo que era la condición, la asignación, que era asignarle un valor o asignar una expresión a una fórmula. Dice, se puede crear una variable condicional por medio de la asignación, es decir, otorgarle un valor a una variable del modo que se pueda realizar una comparación u operación lógica con el algoritmo en PCI en su expresión lógica. Puede ser que calificación tenga un valor de 10, 10 puede ser la mitad, es decir, como se realizaba en bachillerato. En el caso de ustedes aquí en la institución, ¿cuál va a ser la variable? Por lo menos si quiero realizar una operación de notas, viene siendo la nota mínima 50, si vamos a trabajar sobre 100. Recuerde que al crear una variable, evite colocar el acento o algún carácter especial. Recuerde que solo son instrucciones. Los acentos o caracteres especiales se pueden colocar en mensajes o información de introducción, impresión o mostrar en pantalla. Importante. Cuando creen variables no le coloquen acentos, sea una palabra con acento, déjenla sin acento. Ya cuando ustedes estén haciendo un mensaje entre comillas, allí sí pueden agregar los tildes o los acentos. Vamos a hablar ahora de los operadores de comparación. ¿Cuáles son los operadores de comparación que tenemos? El mayor que, menor que, igual, mayor igual que, menor igual que y el distinto de. Este distinto que viene siendo uno de los operadores que poco vamos a utilizar, pero sí va a ser necesario en algunas operaciones. Los ciclos repetitivos. ¿Cuáles son estos ciclos repetitivos? Aquellos que son un ciclo o un círculo que permite la repetición de una serie de eventos. Por ejemplo, tenemos primero el botón del comando según, que permite trabajar con un sistema de valores donde el valor elegido ocurrirá en una secuencia de acciones. Mientras este comando permite ejecutar una serie de instrucciones mientras una condición sea verdadera, al ejecutarse esta instrucción, la condición es evaluada. Si la condición resulta verdadera, se ejecuta la secuencia de instrucciones en forma de cuerpo de ciclo. Luego tenemos el repetir. Repetir hasta que la ejecución en sentencia de la instrucción hasta que la condición sea verdadera. Al ejecutarse esta instrucción, la secuencia de instrucción forma un cuerpo en ciclo una vez y luego se evalúa la condición. Es decir, repite hasta que le diga hasta aquí repetir. Y ese es el final. Para. Permite ejecutar una secuencia de instrucciones con un número determinado de veces. Para ingresar al bloque, la variable recibe el valor inicial y se ejecuta la secuencia de instrucción de forma del cuerpo del ciclo. Es decir, esta variable va a tener un elemento de inicio, va a decir de cuánto a cuánto se va a repetir y hasta dónde va a llegar. Esta va a ser la condición para repetir de acuerdo a qué, hasta dónde. Ok. Bueno, observando teóricamente, esto viene siendo los ciclos repetitivos y las condiciones teóricas que vamos a trabajar. Vamos ahora a pasar con los ejercicios. 2 minuticos, mis estimados estudiantes, y ya continuamos. Muy bien, continuando ahora sí, mis estimados estudiantes, con esta clase vamos a trabajar con una serie de algoritmos para que podamos permitir crear esta manera lógica o poder trabajar de una manera más simple en la creación de un algoritmo. Observen que por primera vez tenemos a PSeInt abierto. PSeInt, como pueden observar, es una herramienta que tiene un comando, una serie de menús, unas herramientas, y también tiene lo que es una serie de comandos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo pues tenemos una serie de herramientas o de variables. También podemos tener unas herramientas que son para ejecución de pasos, también para la creación de algoritmos. Vamos para diagramas de flujo. Vamos a crear el primer ejercicio. Ok, puedo dictarles una instrucción y ustedes pueden irla copiando para que puedan realizar este ejercicio en su casa. Presten atención. El primer ejercicio va a ser uno de los más fáciles. Dice de la siguiente manera el enunciado. Por favor, si van a copiar, traten de copiarlo de la manera más rápida. Yo voy a dictar de una manera simple. Dice el ejercicio número 1. Crear un algoritmo que permite ingresar el nombre y la edad. Ingresar el nombre y la edad de cualquier persona, la cual permite mostrar el nombre de la persona, si es mayor de edad, coma, sino que indique por un mensaje la persona no puede votar. Que indique por un mensaje la persona no puede votar. Observemos este algoritmo. Este enunciado nos está diciendo una palabra clave. Nos dice lo siguiente. Que permita mostrar si es mayor de edad. Es decir, voy a utilizar el sí entonces. En primer lugar, voy a utilizar lo siguiente. Voy a crear, digámoslo de esta manera, un título. Ese título vamos a llamarlo decisión, observen, piso, voto. Allí creé mi título sin acento, simplemente un título de decisión voto.
Ahora, yo necesito que se agregue el nombre. ¿Cómo voy a agregar ese nombre? ¿Cómo voy a permitir que el nombre sea mostrado? De esta manera. Voy al comando escribir, hago clic sobre él, automáticamente se crea. Quito la selección y presiono doble clic sobre lista de expresión. Creo las comillas y luego voy a ingresar. Ingresar, el nombre lo escribo. Y al final coloco punto y coma. Paso a la siguiente línea presionando Enter. Creo ahora con el comando leer y allí vuelvo a quitar la selección. En la lista de variables voy a crear en este caso la variable nombre. Observen que la variable yo la creo sin ninguna comilla, sin ningún carácter especial. Simplemente lo que es escribir la palabra puede ser non o nombre. Y al final punto y coma. Ahora ya tengo el nombre de la persona. Ahora me piden que ingrese la edad. ¿Cómo voy a ingresar la edad? Igual, escribir, entre comillas, coloco. Observen que se fue una letra de más, automáticamente él me dice un error. Observen. Cuando aparece la cruz de color rojo y este mensaje de operación, que falla la operación después de la cadena, me está diciendo que hay un error. E incluso abajo me dice lista de expresión, completé aquí, y me está diciendo que existe un error. ¿Cómo puedo resolver ese error? Simplemente lo borro y automáticamente el error desaparece. Recuerden que entre comillas es que yo voy a agregar mi mensaje, entonces coloco ingresar la edad y al final coloco punto y coma. Ahora en la siguiente línea voy a crear otro comando leer y aquí quito selección y coloco edad, punto y coma. Sigo ahora. Como ya tengo ingresados los datos que necesito, ahora voy a utilizar el comando sí entonces. Hago clic sobre sí entonces. Observen, se va a ver un poquito complejo al principio, pero después van a ver lo fácil que es. Quito selección. Sí, expresión lógica, acción por verdadero, si no, acción por falso. Voy a empezar primero con la expresión lógica. En primer lugar, me dice sí, entonces. Recuerden que va a depender si la persona es mayor de edad, que se muestre el nombre. Si no, que se muestre un mensaje, no puede votar. Entonces, todo depende de la edad. ¿Es así? Entonces, le voy a colocar si edad es mayor, igual. Observen que al escribir mayor igual, vuelvo a repetir, coloco primero el signo mayor, y luego escribo igual al lado. Automáticamente se crea el signo mayor igual. Es un poco diferente a como lo vemos en las variables, pero es exactamente lo mismo. Si mayor igual es, yo coloco en este caso 18, que para las personas que son mayores de 18 o de 18 en adelante ya son mayores de edad, entonces me va a decir la acción por falso. Hago clic sobre ese cuadro y voy a crear un comando escribir. Aquí, entre comillas, le voy a colocar lo siguiente. Observe. El nombre es, coloco dos puntos, después de la comillas coloco coma, dejo un espacio y voy a llamar a esta variable, en este caso va a ser nombre. No se preocupen si aparece de repente el error. Al escribir nuevamente, pues va a desaparecer ese error. Punto y coma. ¿Ok? Observe que cuando va un punto o algo de más, automáticamente me está diciendo que hay un error. Luego la acción por falso. En el falso, ¿qué me va a decir? Me va a decir si de repente, si la persona es menor de edad, mostrar un mensaje que diga no puede votar. Para crear un mensaje lo hago por el comando escribir. En la lista de expresión, entre comillas, coloco no puede votar. Al final, punto y coma. Y allí finalizamos nuestro algoritmo. ¿Cómo podemos ver en ejecución? Puede ser por la herramienta llamada ejecutar o ejecución paso a paso. Vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes puedan observar cómo se ejecuta. Observen, empieza a iniciar. Me pide el nombre. Vamos a ingresar un nombre. Vamos a colocar aquí Carlos. Presiono Enter. Vamos a decirle que Carlos tiene 23 años. Me muestra el nombre de la persona. Ahora, vamos a hacerlo en el caso de que sea una persona que sea menor de edad. Vamos a volverlo a ejecutar. Vamos a volver a comenzar la ejecución paso a paso. Nos pide un nombre. Vamos a colocarle de repente el nombre Camilo o Camila. Vamos a utilizar a Camila. Vuelvo a presionar Enter. Voy a decirle que Camila tiene 12 años. Observen que automáticamente me dice que no puede votar. Y allí finaliza el algoritmo. Es algo relativamente simple y sencillo. Observen que desaparecieron los comandos. Yo puedo cerrar por aquí y puedo volver aquí a abrir donde dice comandos.
O si quiero abrir la ejecución paso a paso, la abro también. Pero les recomiendo que solamente dejen abiertos los comandos. Ahora, yo quiero crear un nuevo algoritmo, me voy a la parte que dice nuevo, automáticamente se cree. Claro, ustedes pueden guardar por guardar como, pueden hacer clic, guardar como cualquier archivo. Él les va a decir a una carpeta, ustedes pueden crear una carpeta en su escritorio, por ejemplo, una carpeta que se pueda llamar de repente algoritmos. Y allí, pues, con el nombre que crearon en el título, lo pueden guardar. Hacen clic en guardar, abrir y guardar. Es todo. Y allí automáticamente estaría guardado nuestro archivo. Observen, guardado de sesión voto. Bien, observen, está guardado de sesión voto. Disculpen un poquito el error, pero esto por allí ya estaríamos listos. Repito, guardar como. Vamos a hacer clic en guardar y automáticamente se guarda el archivo. Vamos ahora, vamos con un segundo ejercicio. Vamos con este ejercicio que es un poquito más complejo. Dice lo siguiente. Repito, voy a repetir el enunciado 2 veces ya que es corto para que ustedes lo puedan colocar. Dice así. Realizar un algoritmo que muestre los números del 1 al 100. Repito. Realizar un algoritmo que permite realizar los números del 1 al 100. ¿Cómo se realiza este algoritmo? Esto va a ser por un comando repetir. Entonces, como título puedo colocarle entonces aquí en esta parte que diga número. Observen que la palabra número, esto es algo que les iba a explicar. Las palabras números, cómo definir, vienen siendo palabras reservadas. ¿Cómo sé que son palabras reservadas? Cuando aparecen en color azul. Pero si yo lo combino con un piso, automáticamente deja de ser palabra reservada. Vamos a colocarle número, piso, 100. Entonces, para crear este algoritmo que me permita mostrar los números del 1 al 100, voy a decirle lo siguiente. Vamos a colocarlo de esta manera. Primero que todo voy a definir una variable que va a ser la que es responsable de desplegarme la lista. Entonces puedo escribir, para definir una variable, coloco la palabra definir, que es reservada, definir C mayúscula como, observen que aquí al momento de ir haciendo las cosas correctamente, él me va a ir mostrando un menú. Hago doble clic y puedo colocar punto y coma. Definirse como dos puntos. Luego de esto, al definirlo, voy a crearlo o voy a hacer un comando asignación. ¿Cómo es este comando asignación o cómo es asignar una variable? Viene siendo de esta manera, C mayúscula, o puedo irme directamente por el comando asignar. Observen que tengo la variable, la expresión. En la variable va a ser ¿quién? Mi letra C. ¿Ok? En este caso C. Y mi expresión, ¿quién va a ser? Que C tenga un valor de 0. ¿Por qué? Porque estoy iniciando hasta este momento este conteo. Luego de esto voy a crear mi variable repetir o mi comando repetir. En este caso tengo una secuencia de acción y hasta que la opción lógica se repita, es decir, repetir la secuencia lógica hasta que la expresión lógica llegue a su final. En mi secuencia lógica yo le voy a decir lo siguiente. Voy a crear algo llamado contador, que es un contador que me permita contar los números del 1 en adelante. Por lo menos voy a crear un contador que me permite de la siguiente manera. Voy a utilizar en este caso, mis estimados estudiantes, nuevamente el comando asignación. ¿Por qué lo voy a necesitar para crear un contador? Porque el contador va a ser con una variable C. Observe. En mi variable coloco C y en la expresión voy a colocar que C sea C más 1. Coloco punto y coma. Muy bien. Allí está realizando el contador. ¿Por qué? Recuerden que C tiene un valor de 0, no tiene absolutamente nada. Al momento que empieza a sumar 0 más 1, 1. Él va a seguir sumando 1 más 1, 2, 1 más 1, 1 más 2, 3 y así sucesivamente. Va a irlos contando. Ok. Luego de esto, cuando se haya hecho este conteo, yo necesito que esta lista se me muestre. Recuerde que para mostrar cualquier información o cualquier mensaje va a ser por un comando escribir. ¿A quién yo necesito que me muestre? Necesito que me muestre a la variable llamada C, punto y coma. Ahora, ¿hasta qué? Hasta que la expresión lógica se complete. ¿Cuál es mi expresión lógica? Entonces voy a decirle que C sea igual a 100. Entonces, una vez hecho esto, vamos a observar cómo se realiza el ejercicio. Observe. Voy a hacerlo por ejecución, paso a paso. Vamos a empezar de esta manera. Observen que él empieza 0, empieza a repetir, empieza a hacer la operación. ¿Ve? Él va repitiendo hasta que se va dando hasta 0. Y así sucesivamente. Para verlo de una manera más rápida, vamos a cerrar acá. Vamos a hacerlo por ejecutar.
Observen, cuando le doy a ejecutar, automáticamente él me va a mostrar todos los números del 1 al 100. ¿Ok? Observen, están todos los números del 1 al 100. Se elimina o se borra debido a que el algoritmo, pues, simplemente es un programa bastante simple, bastante básico, y pues, el computador, como tiene un procesador bastante grande, pues no me lo va a permitir mostrar rápidamente. Bueno, mis estimados estudiantes, prácticamente estos han sido dos ejercicios simples, bastante básicos, que ustedes deben realizar. Por allí les estoy dando una ayuda con un algoritmo. No sé cuál es, si es el primero o el segundo. De todas maneras, pues miren, mis estimados estudiantes, para la instalación de este programa PCIN es algo muy simple, muy sencillo. En la plataforma les estoy dejando la guía de instalación, un manual de usuario o de utilización de PCIN. Cualquier eventualidad que ustedes tengan, cualquier interrogante que ustedes tengan relacionada con PCIN, con mucho gusto los voy a ayudar vía plataforma. Además de la última actividad de realizar una serie de ejercicios de algoritmos, los voy a pedir que estos algoritmos los realicen en PSI. Cuando estén listos, ¿qué van a hacer ustedes? Los van a seleccionar y los van a pegar dentro de un documento Word con el enunciado. Aparte de los algoritmos, mis estimados estudiantes, les voy a realizar unas preguntas. Estas preguntas van a ser como una retroalimentación de la materia para ver qué hemos aprendido, qué conocimiento nos ha quedado y de repente cuál ha sido nuestra experiencia en esta asignatura de informática. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles, sino que desearles una feliz tarde. Estamos a la orden. Para mí ha sido un placer trabajar con ustedes durante este semestre y pues estoy a la orden. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.